En Grupo Mi Radio, hacemos comunicación. En radio y televisión, Esther, Roberto, Radiovisión Juvenil. El río San Marcos, principal pulmón de la capital tamaulipeca, que recorre aproximadamente 48 kilómetros, cruzando Ciudad Victoria hasta terminar en la presa Vicente Guerrero. Y aunque su terreno es profundo, pocas veces se observa a su máxima capacidad. Pero no siempre fue así. Según la leyenda, se dice que era un río caudaloso, un verdadero peligro en tiempo de lluvias para quienes vivían a la margen. Un día el río creció tanto que se llevó todo a su paso, y el padre de la iglesia, en su profundo pesar por las familias desaparecidas, maldijo al río, que a partir de aquel día se convertiría en un río seco y sin vida. Entonces, el nivel del agua bajó para nunca más volver. Y esta es una de las tantas historias que se han formado del río San Marcos al paso de los años. Pero alguien que nos puede hablar más sobre este lugar es el cronista de Ciudad Victoria, Antonio Maldonado. Don Antonio, platíquenos un poco acerca de lo que viene a ser el río San Marcos en cuanto a lo que es su historia, cómo ha ido cambiando, cómo era antes, cómo se encuentra hoy. Bien, para hablar del río San Marcos tenemos que hablar primero del día 7 de octubre de 1750. ¿Por qué esa fecha? Porque ese día don José de Escandón y Helguera lo bautizó como San Marcos en honor al Papa, San Marcos Papa, que era el Papa de en ese tiempo. Afortunadamente ya no hay habitantes que estén ocupando a la orilla del río como sucedía hace 40, 50 años. Había casas al lado de la Mainero, a este lado por la calle Zaragoza, que se venían las corrientes, se llevaban casas, se llevaban animales de patio y todo lo demás. Esa fue una época. En la época de la Revolución, cruzando los revolucionarios el río San Marcos a base en su caballo y el caballo a más de medio cuerpo con agua. Y bueno, hace 50 años también nos divertíamos mucho en las pozas que se hacían en cada lugar, y eso nos permitía bañarnos, y la corriente era permanente, todo el año teníamos agua. Se alcanzaba a llenar un enorme depósito que está en Tamatán, que le llamaban el tanque de Tamatán, en donde el agua de la Peñita brotaba y se llenaba ese tanque, y por gravedad venía desde el tanque de Tamatán bajando por la misma pendiente. Entonces era un agua muy barata porque no existía el rebombeo, que desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, don Guadalupe Mainero, cuando era y fue uno de los gobernadores más visionarios, construyó en su gobierno un puente de madera sobre el río San Marcos, porque ya para ese entonces la que yo soy, colonia Guadalupe Mainero, se llamaba barrio de Río Verdito, porque los primeros pobladores venían de Río Verde, de San Luis Potosí, y entonces se empezaron a ocupar para unir en tiempos difíciles de agua, de lluvias, a esa población de la primer colonia y la más antigua de Victoria. En el 55, que es un ciclón muy recordado, estaba todavía un solo puente sobre el río San Marcos, por la calle 8. En ese entonces no podía cruzar Victoria nadie ni de sur a norte ni norte a sur, si no era cruzando el río San Marcos por el puente del 8, y era doble circulación. Años más tarde se construyó el puente del 9. Hay un puente muy importante que se construyó en 1890, cuando pasó por primera ocasión el ferrocarril de Tampico, Victoria, Monterrey. Era un espectáculo ver cruzar un enorme ferrocarril con su maquinaria de vapor por el Puente Negro. El Puente Negro es toda una tradición en Victoria, porque ahí había una fosa muy bonita en donde se acumulaba el agua, y ahí se bañaba mucha gente en ese entonces. Cuando niños nos decían allá por los años 50, 60, si te portas bien, te voy a llevar a ver pasar el tren. Era un espectáculo. Es un área verde necesaria la que tenemos que conservar en el río, y son pulmones que necesita Victoria, cosa que no tienen muchos municipios. Está prohibido tirar basura, está prohibido desechos de animales, etcétera. Sin embargo, la gente lo sigue haciendo. Entonces, es necesario que todos, de que debemos de proteger nuestro sistema de alimento, que es el elemento vial para nosotros. Esa es la única forma de preservar la salud de los victorenses, y desde luego la comodidad, y no cualquier parte tiene los enormes árboles
que están desde Tamatán, toda la vertiente del río, llegan al Paseo Méndez y sigue la arboleda por todo el bulevar. Este espacio natural es el hábitat de más de 70 especies de aves, de las cuales 35 son migratorias y 35 de la región, así como más de 8 especies de mariposas, 13 especies de reptiles, 13 de anfibios, además de murciélagos. Y aunque actualmente no lleva agua, se ha convertido en un centro deportivo con la planeación de canchas de básquetbol, campos de fútbol, además de la construcción de escaleras para quien necesite acortar el camino. Todo con el fin de adecuar la zona en una área de esparcimiento familiar. Por esta razón, es importante participar unidos, mantenerlo, cuidarlo y reconocerlo como un motivo de orgullo para victorenses y tamaulipecos. El río San Marcos parte de la belleza natural que enmarca y engalana la capital tamaulipeca. En Grupo Mi Radio, hacemos comunicación. en radio y televisión, Esther, Roberto, Radiovisión Juvenil.